El caso de Phillips Montero. Otro día más, otro crimen más. Esas serían las palabras de Phil antes de que su vida cambie por completo. Era un día nublado y gris. Phil se había despedido de su esposa malhumorada antes de irse a trabajar. Como todos los días de su miserable vida, este tenía que investigar un caso de desaparición. Al llegar a la escena del crimen, Phil encontró una carta con su nombre. Espero que tengas un lindo día, porque este será uno más para mí, y el último para ti. El detective soltaría una carcajada, y no lo tomaría en serio. Detrás de la carta había otra pista. Una foto de un puente. Phil lo relacionaría de inmediato con la ciclovía cerca de la ruta, así que iría allí solo, ya que le parecía una broma de mal gusto todo esto. Hasta que, su bello pero no tan importante día, cambiaría de ser un gris y nublado a uno rojo y oscuro. Era su mascota, estaba podrido debajo del puente con sus entrañas fuera de este. Phil se lamentaría y quedaría en shock. Rápidamente Phil llamó a casa Mary. ¿Estás bien? ¿Hay alguien contigo? Expresaría Phil. No, estoy bien. ¿Por qué lo preguntas? Diría su esposa. ¿Estás bien? ¿Qué ocurre? Mary, el perro, mataron al perro. Mary, no sé cómo, ni cuándo. Cierra las puertas, que nadie entre. De pronto, Phil es interrumpido por otra llamada. Tienes 2 minutos para salvarla, si no ella recibirá nuestros servicios, y ni se te ocurra pedir refuerzos. El detective se dirigió a su casa rápidamente y... Cuando entró vio a su esposa con sus brazos y piernas amputadas, y con la mandíbula cortada simulando una sonrisa en su rostro. Y a un lado en la pared, escrito con sangre decía lo siguiente: hoy es un día para celebrar, el sol brilla, los pájaros cantan y hay un arcoíris en tu casa. ¿Qué más se puede pedir? Phil llorándole a su esposa, lamentaría todo, diciendo sus verdades y de fondo, una risa maquiavélica se escuchaba a lo lejos. Meses de lo sucedido, Phil, muerto por dentro, renunciaría a la fuerza, para dedicarse a armar su propio caso, para atrapar a las personas involucradas con la muerte de su esposa. Este caso empezaría consultando a gente de la zona, preguntándoles sobre sospechosos ofreciendo sus servicios por ahí, sin su consentimiento. La mayoría de las personas apuntaban a una furgoneta que ofrecían lo mismo, servicio de transporte especial, este se denominaba, Transporte La Roca. Los testigos les dieron algunas de las fotos que habían tomado, pero estaban a muy baja resolución, así que no ayudaron de mucho. Entre otras aclaraciones, ni la misma policía ha sabido cómo encontrarlos aún, y era siempre por la misma razón, por su matrícula, siempre cambiaba cuando la veías en fotos o cuando le preguntabas a los testigos. Teniendo estos datos, Phil patrullaría las noches para perseguir este transporte, sin éxito alguno, y en una de tantas noches lo vería, pero se le escaparía. Y a partir de ahí, todo sería lo mismo, llegando tarde a la escena del crimen. Tampoco podía llamar al 911 porque, primero, siempre llegaban el doble de tarde y segunda, Phil quería embarrarse las manos él solo y sin ayuda. Cada vez que llegaba tarde, le llegarían mensajes encriptados poniendo mejor suerte para la próxima. Cada día que pasaba, Phil perdía más y más la cordura. No sabía a quién recurrir, así que como último recurso, iría hacia la comisaría para que lo reasignen, porque estaba cansado de hacer esto solo y de pronto, un policía que parecía haber visto al mismísimo diablo por su mirada de las 1000 yardas, mencionó que vio a una persona metiéndose a una furgoneta blanca. Phil le preguntaría, ¿dónde fue que lo vio? Y él respondió, fue muy rápido, mi compañero y yo estábamos juntos y se nos apareció de repente lo que parecía ser una mujer, ella se abalanzó y, ve al grano le dijo Phil, ¿dónde ocurrió? Y el oficial tartamudeando respondió, en la casa 230, en el sótano. Él fue de inmediato, habían barricadas y cinta policial pero nadie custodiando la zona. Fue al sótano armado. Todo parecía calmado y nada fuera de lugar. Cada vez esto se hacía más agobiante y Phil estaba a punto de perder la compostura. Lleno de ira levantó una silla y la azotó contra el suelo. Eso provocaría que se rompiera, y vio, una entrada secreta. Llamó al 911 de inmediato, pero la curiosidad y la venganza le ganaron así que cortó la llamada. Con unos huevos del tamaño de cocos se adentró al pasadizo y halló a personas desnutridas y encadenadas. Phil vería un pentagrama en el piso rodeado de velas, se acercó y, los cadáveres resucitaron, se desencadenaron. Phil intentó defenderse, pero lo agarraron y lo tiraron contra el techo y la pared. Phil les disparó pero no sirvió de nada.
Se le acabarían las balas y con desesperación preguntó, ¿qué quieren de mí? Y de repente todos se quedaron estáticos. Phil se quedó en shock y, uno de ellos se acercó hacia él, no podía moverse. El semicadáver lo tomó por la cabeza y, berría los recuerdos de ellos, visiones siendo torturados por los tipos, experimentando en ellos con brujería la cual los hacía inmortales para que sobrevivieran a sus juegos macabros y dejándolos ahí por la eternidad. Vio sus caras, escucharon cómo se llamaban, José, Lucas, Benson, Joaquín y el último, el cual no lo mencionaban bien, ya que lo apodaban de distintas maneras. Pasaba el tiempo, y a solo uno de ellos lo supieron identificar bien, porque era el dueño de la casa, José. Cada uno de ellos tenían una tortura e ideologías distintas, pero todos apuntaban a la misma dirección, todos eran unos malditos psicópatas. Phil despertó, no había nadie ni nada, todo había desaparecido, el pentagrama en el suelo y los cadáveres, era como si nunca hubiesen existido, pero se sentía algo extraño. Cerró los ojos un momento y podía verlos, a todos ellos, las víctimas, tenían algo que decir, y ellos con un tono fantasmal le explicaron, ahora somos parte de ti, te ayudaremos, seremos tus ángeles de la guarda si es necesario, pero por favor, vénganos y atrapa a esos desgraciados. Ahora con la memoria de las víctimas a su merced, siendo sus guías y ayudantes de pistas indescifrables, Phil haría todo lo posible para encontrar a esos tipos y detenerlos de una vez por todas.